una casa cultural de Nuevo Encuentro en la que ocurren distintos talleres todos los días de la semana, distintas actividades culturales, artísticas en general, los fines de semana, que con el correr de los días y de los eventos solemos informar a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, la Bicicletería, y a través del Instagram, la Bicicletería Cultural. Hay compañeros y compañeras participando de la organización con los cuales se pueden contactar cualquier duda mediante las redes sociales. Y bueno, este es un espacio que trata de acobijarnos a todos y a todas en estos momentos difíciles, apostando al arte, a la cultura, a la discusión y a la construcción colectiva de todas las herramientas que podemos llegar a tener, tanto de debates, de teorías, de acuerdos, de consensos, y de la participación. Obviamente apostamos a la participación de todos ustedes siempre en todas las actividades. Así que bueno, esperamos que tengan una cálida estadía en esta actividad. Hay café, hay mate, hay cosas dulces, tortas, todo gratuito que pasaremos después a repartir para quienes quieran. Y bueno, esperamos que les sea de total agrado esto, y los dejamos con esta actividad que coordina un poco la Comisión de Formación del espacio de Nuevo Encuentro y de la Bicicletería. Así que cualquier cosa, están los talleres y las actividades en los fines de semana en nuestras redes sociales, en el Facebook, la Bicicletería, y en el Instagram, la Bicicletería Cultural. Así que bueno. Sí. Bueno, buenas tardes. Domi habló de formación política. Nosotros con dos compañeros, con José y con César, se nos ocurrió armar un grupo, que tenemos un grupo en Facebook, Formación Nuevo Encuentro. La idea es debatir temas que a veces uno no tiene tanto tiempo, digamos, de reflexionar, de debatir, de aprender, de formarnos en temas que a veces parece que los sabemos y realmente hay muchas cosas para enriquecernos. Esta es la primera charla que organizamos. La idea es seguir organizando un ciclo de debates. Y bueno, lo presentamos a Julián Denaro, que es un joven profesional, que es egresado de la Facultad de Licenciado en Ciencias Económicas de la UBA. Está doctorando en Economía en la Universidad de La Matanza, estudiando Psicología también en la UBA, y es profesor en la UNO, en La Matanza, y también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Él tiene un libro que si quieren después acercarse para verlo y poder adquirirlo, y está por presentar otro libro que seguramente va a hablar de ese tema. Y bueno, lo que le queremos decir es que nos pueden visitar en la página Facebook. La idea es hacer, lo pensamos como un grupo cerrado, como para, nosotros lo que intentamos es subir alguna nota interesante para que surja el debate, esa nota mantenerla durante 15 o 20 días en la página, y que ustedes acerquen los comentarios, o sea, como ser una nota o un disparador de cuestiones, de política, de economía. Así que bueno, ese es cómo empezamos a hacerlo, y bueno, para que vayamos haciendo un debate interesante de ciertos temas que nos tocan a todos. Así que bueno, lo dejamos a Julián que haga la exposición. Bueno, gracias por invitarme y por tirarme la presión de que es la primera charla. Y me estoy por recibir de psicólogo, me quedan 2 materias, eso no lo dijiste, porque todo piensa, está empezando, no, me faltan 2 materias. Bueno, así que bueno, vamos a lo nuestro. Acá el libro que me invitaron para presentar justamente arranca con una frase de Perón que conviene tener presente, ¿no? Perón dice que cuando uno conoce el pasado, que es la historia,
y consigue penetrar el presente, que es la realidad, entonces ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever. Lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Y me parece muy importante que todas las cuestiones de política económica entonces tengan que ser contextualizadas históricamente, ¿no? Porque, digamos, muchos de nosotros usualmente decimos, bueno, pero esto ya se sabía, ¿no? Lo que está pasando ahora, digo, ¿no? Y bueno, y para poder entenderlo, porque la verdad que la cosa no ha cambiado tanto en algunos sentidos. De hecho, yo voy a citar en un ratito un escrito de 1711, ¿no? Y ahí van a ver lo que está pasando ahora, desde 1711, ¿no? Y bueno, así las cosas, el capítulo 1 del libro, además de mi explicación, que bueno, la hago como puedo, hay desgrabaciones hechas por mí, de Perón, que él mismo cuenta lo que yo en la parte anterior del libro explico con mis propias palabras, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, Perón cuenta que cuando asume en el año 46 la presidencia, había 800.000 desocupados, es decir, había casi 1 millón de personas que no podían trabajar. Y entonces ahí Perón dice, pero ¿no es acaso obligación del gobierno crear esto? Y bueno, así es que él se junta con todo su equipo económico y redactan lo que serían las 76.000 obras que conformaron el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo. Perón decía, en palabras de él, teníamos ahí una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno. Pero ¿cuál es el problema? No tenían cómo financiarse. Y acá vienen las cosas que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Por qué no tenían cómo financiarse? Porque las importaciones no estaban controladas, entonces se importaba de todo. Como decía Perón, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados, y eso trae dos consecuencias. Por un lado, que la industria argentina no se desarrolla, porque se importa todo, y por otro lado, la enorme cantidad de dinero que se pierde por pagar productos importados a otros países, en vez de producirlo nosotros. Por otro lado, se estaba pagando intereses de deudas externas contraídas, como ustedes bien saben, desde el año 1824 en adelante, ¿sí? Se estaban pagando intereses de deudas externas anteriores a su gobierno. Cuando se exportaban alimentos y materias primas, se ponían en barcos británicos, a los cuales había que pagarle flete y seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Además, todas las empresas de servicios y los ferrocarriles eran británicos, con lo cual teníamos un conjunto de dinero en concepto de remesas que era retirado todos los años del país. Y así Perón se encuentra con un país que tenía, además de no tener reserva financiera, no tenía cómo financiar. Y bueno, ¿cómo pone en marcha las cosas Perón? Lo primero es un decreto ley de 1946, que habría que pensar en esas cosas, nadie lo ha dicho últimamente, pero eso que está incluido en la Constitución de 1949, ese decreto ley de 1946, además, miren cómo está, es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Y dice más o menos así, dice, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, fíjense la precisión de las palabras, ¿no? Para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, o sea, la plata del conjunto del pueblo, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejado y dirigido por el Estado hacia 3 canales de producción y distribución: hacia el Ministerio de Obras Públicas, para financiar obras de infraestructura; hacia el Banco Hipotecario Nacional, para construir viviendas; y hacia el Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria. Otra medida, naturalmente, seguido de esto, que ya produce una financiación inmediata, es el control de las importaciones, para empezar a proteger esto. Hay muchas cosas que uno escucha por todos lados, ¿no? Pero todos los países que han desarrollado su industria, todos los países han aplicado medidas proteccionistas, todos, sin excepción. Es lo que hizo el gobierno de Perón apenas asumió, comenzó a controlar las importaciones,
Y en realidad, en aquel momento, acá voy a la cita de 1711, porque lo que hizo Perón fue estatizar el comercio exterior, es el que se ha manejado por el Estado. Y acá voy a citar lo de 1711, es el plan para humillar a España. 1711, escrito en Gran Bretaña, y decía más o menos así: si yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata, la fertilidad de este feliz país, así lo dice, la fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Ahora, uno conoce, agarra un auto, lo pone a 130, agarra la ruta 9, 8, 7, 5, 3, 2, y es muy rápido recorrer esto, o incluso te lo puede hacer en avión cruzando la Argentina por arriba. Pero estos tipos lo vieron cuando no existían ni las rutas pavimentadas ni los autos que van a 130, ni bueno. Entonces, por eso digo que el plan británico fue muy fuerte, y después de 100 años, como ustedes saben, las famosas invasiones inglesas de 1806, 1807, o sea, estamos hablando de 100 años después, ya se comienzan a firmar acuerdos. Y bueno, llega 1824, este famoso empréstito del gobierno de Rivadavia con la Baring Brothers, el primer endeudamiento, el primer sometimiento financiero que está planificado desde hacía 100 años, y en 1825 se firma el Tratado de Eterna Amistad, aparte se llama así, Eterna Amistad y Libre Comercio y Libre Navegación de los Ríos, lo cual significaba, suena lindo, ¿no? Pero claro, ¿qué significaría? Que los barcos británicos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos interiores de nuestro país, así como nuestros barcos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña. Yo honestamente nunca vi videitos de YouTube filmando barcos argentinos navegando libremente y comerciando libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, así que supongo desde mi humilde lugar que favorecía solamente a uno de los dos. Y de hecho, ese tratado tiene un título que le da la razón a mi suposición, que se llama, ese título es Inglaterra será el tallar del mundo y la América española su granja, ¿no? Firmado un tratado 100 años después de este plan de 1711. Bueno, pero Perón tenía el plan de industrializar al país y de conseguir salir de ese sometimiento financiero, geopolítico, cultural, comercial, financiero, bueno, repito cosas, pero y forjó un país agropecuario, pero además industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo, sin deuda externa y con pleno empleo. La estatización del comercio exterior entonces provee al Estado de todo lo necesario para que se pudiera industrializar el país. Cuando ustedes escuchan el tema de las retenciones a las exportaciones, bueno, en aquel momento era el IAPI, ¿no? el que era el Estado el que usaba ese dinero proveniente de las exportaciones primarias. ¿A qué se refiere esto? Estuvo estudiado que si producir, esto es central para comprender cualquier cosa que se habla respecto del comercio exterior, ¿no es cierto? Estuvo estudiado que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos. Con lo cual, si el precio internacional de la carne es de 100 pesos, la ganancia por producirlo en Europa es de 20 pesos y la ganancia por producirlo en la Argentina es de 90 pesos. Esos 70 pesos no son producto del trabajo, son producto de lo que está escrito desde 1711, de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, le corresponde al conjunto del pueblo argentino y no a quienes ofician de intermediarios. Hoy todo ese dinero se lo quedan 8 grandes empresas transnacionales financieras, ¿sí? Ese conjunto de plata le corresponde al pueblo argentino. Eso
entre otras cosas, además de haber estatizado todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, haber construido la Marina Mercante Nacional, que evitó que tuviésemos que pagar flete a las empresas británicas. Sigo con el mismo relato, ¿no? Es imposible hacer un reconto de todo, pero trato de unir piezas estructurales sobre las cuales voy a repetir después, ¿no? Y bueno, todo eso permite a Perón llegar a esta condición de generar una Argentina industrial, y el aumento en el poder adquisitivo de la mayoría popular. Esto comienza cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde 1943, lo que hoy es el Ministerio de Trabajo. Ya no sé ni los ministerios que quedaron, pero ya no, el Ministerio de Salud tampoco quedó, y el Ministerio de Ciencia y Técnica tampoco. ¿Cómo? El Ministerio del Curro está bueno. Todavía no salió en el boletín oficial. Bueno, porque hoy no salió el boletín oficial. Bueno, fíjense lo que es la primera vez que me pongo a charlar del libro y que el Ministerio de Trabajo ya está o no está o está fusionado con otros. Bueno, esto lo crea Perón, y muchas gracias. ¿Qué es lo que consigue Perón a partir de su accionar en el Ministerio de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo y Previsión? Consigue la jornada laboral de 8 horas, el sueldo anual complementario, lo que se llama aguinaldo, las vacaciones pagas. Es algo muy fuerte para aquella época, para toda la historia, ¿no? Pero desde aquel momento, porque sin estas dos cosas nada más, vos te vas 15 días de vacaciones, suponiendo, ¿no? Te vas 15 días de vacaciones, no te la pagan, ¿no? O sea que vos trabajás, te pagan cuántos sueldos por año, cuántas semanas por año. De 52 semanas te pagan 50, de esta forma. Ahora, si vos tenés vacaciones pagas y sueldo anual complementario, te pagan 52 más 4, 56. O sea que pasás de cobrar 50 semanas a 56 semanas, ¿no? Un sueldo y medio más. ¿Sí? Es muy fuerte esto. Además, lo que se creó fueron las paritarias, ¿no? Donde tenés al Estado que intermedia entre las patronales, que siempre intentan pagar un poquitito menos, y los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores. Entonces, todo esto, con la mediación del Estado y arribando al estatuto de ley, protegió el poder adquisitivo de la mayoría popular, y por eso se habla de que durante el gobierno de Perón la masa trabajadora, la masa popular argentina llegó a participar en un 50% del PBI. Bueno, todas estas cosas, como se pueden imaginar a partir de esa carta de 1711, no estaban bien vistas por el poder imperialista neocolonial, la nueva forma de llamarlo. Y bueno, el 16 de junio de 1955, este desarrollo, ¿no? que había generado el gobierno de Perón desde 1946, porque es cuando empieza su presidencia, pero ya sabemos que un poquitín antes. El 16 de junio de 1955, la Fuerza Aérea, nuestra propia Fuerza Aérea, bombardea nuestra propia Plaza de Mayo y nuestra propia Casa de Gobierno, con un intento además de asesinar a nuestro propio presidente. Una cosa, si no tengo mal entendido, creo que es inédito en la historia del mundo. Y 3 meses después, nuestra Marina, nuestra propia Marina, apunta hacia las destilerías de La Plata y hacia el puerto de Buenos Aires, y ahí es muy conocido que Perón elige el tiempo y no la sangre, así que se produce la renuncia de Perón y comienza un periodo muy largo con muchos cambios en la política económica, en el modelo económico. Cuando Perón es derrocado en 1955, la deuda externa era cero. La deuda externa era cero. Y bueno,
esto que fue la estatización del comercio exterior, no lo mencioné, se llamó el IAPI, ¿no? El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Bueno, cuando Perón es derrocado en 1955, lo que hacen es desarmar este modelo de desarrollo, ¿no? Por eso el título del primer capítulo se llama La Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón, ¿no? Y lo que hacen es desarmar el IAPI, abrir las importaciones, quitar las leyes de promoción industrial, leyes de promoción minera, leyes del compre nacional, anulan la Constitución de 1949. Bueno, muy pronto, en 1956, o sea, el año siguiente, comienza de nuevo una saga de endeudamiento. Argentina se anota en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Club de París. Bueno, comienza de nuevo una saga de endeudamiento y yo, digamos, según mi lectura, esto no tiene por qué coincidir con todas las lecturas, según mi lectura, ahí comienza un periodo donde yo lo llamé la detención de la revolución, ¿no? ¿Por qué de esa forma? Porque, según mi lectura, la destrucción empieza el 24 de marzo de 1976, con esa tremenda dictadura cívico-militar que incluye 30.000 desaparecidos, que incluye la guerra de Malvinas, que incluye, entre otras cosas, la estatización, pero no la estatización de los ferrocarriles y de las empresas de servicios que hizo Perón, la estatización de deuda privada, que la hace, salto hasta el 76, porque más o menos el modelito económico, estamos hablando de los mismos parámetros, las mismas características. La estatización de esta deuda privada que se hace en el 82 la hace un señorcito que es muy conocido, que ahora apareció de vuelta, ¿no? Está suelto y aparece y da recomendaciones, Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Y se produce la estatización de deuda privada, que en realidad, pongámoslo en palabras, significa que deuda de grandes bancos y de grandes empresas, como por ejemplo las empresas del grupo Macri, pasaron al Estado para que la paguemos todos los argentinos. Y en ese periodo, desde el 76 al 83, por eso cuando se habla de la deuda externa, no es una constante, hay periodos, ¿no? Y hay personas, ¿no? Este que acabo de nombrar, Domingo Felipe Cavallo, es una figurita que se va a repetir en otro momento más adelante, ¿no? La deuda externa, lo digo redondeado, ¿no? En el año 1976 la deuda externa era de más o menos 7.500 millones de dólares, y en el año 83, cuando termina la dictadura, en el año 83 la deuda externa era de 45.000 millones de dólares. O sea, más o menos que se multiplicó por 6 y pico, ¿no? Esto lo hicieron en 7 años. En 7 años la deuda externa aumentó desde 7.000 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares, incluyendo todo este desastre, los muertos, los desaparecidos, la guerra de Malvinas y la destrucción de la industria. Comienza ahí la destrucción de la industria, y conviene, porque a veces uno cuando va leyendo lo que va pasando a cada momento, va uniendo las palabras de Perón que decíamos antes, ¿no? Va volviendo a leer también y establece asociaciones entre las cosas del pasado y las cosas que uno está viendo en el presente. Por ejemplo, con la desfinanciación, la destrucción, el vaciamiento de las empresas de servicios del Estado argentino. Eso empieza en 1976, porque después es muy fácil llegar al 89 y decir, Menem, sí, Menem, por supuesto que fue Menem el que privatizó, el que regaló las empresas del Estado, porque las vendió a precio vil, pero este proceso comienza en el 76. Por eso, cuando se ve en los últimos años el parate de la actividad, la desfinanciación de empresas de servicio del Estado, y uno está volviendo a leer lo que pasó en nuestro pasado, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante tener todas estas cosas en la cabeza. Bueno, a partir del año 76 entonces comienza
este desfinanciamiento, vaciamiento, desfinanciación, vaciamiento, desmantelamiento de las empresas de servicio del Estado, y así es que cuando termina el gobierno de Alfonsín, ahí la verdad es que me gustaría poder mencionar otras cosas de Alfonsín, según mi lectura, e independientemente de algunas cosas que se pueden reclamar, según mi lectura, Alfonsín fue de las nuestras, es decir, un presidente que defendió los intereses del pueblo argentino, y tal vez una de mis formas de justificarlo es mirar quiénes fueron los enemigos de Alfonsín, ¿no es cierto? Estados Unidos, la sociedad rural, Clarín, La Nación, bueno. Entonces, bueno, pero la verdad que fue, como la otra vez veía uno de esos posteos que aparecen por WhatsApp, ¿no? De la Rúa, diciendo, antes por lo menos había sido el peor presidente de la democracia, ¿no? Bueno, ahora ya perdió ese título. Bueno, Alfonsín no puede recausar el rumbo económico, déficit fiscal y déficit comercial permanentes de su gobierno. O sea, déficit comercial significa que nunca pudo revertir que las importaciones sean superiores a las exportaciones. Déficit fiscal, a pesar de haber puesto de retenciones a las exportaciones y toda esa cuestión, nunca pudo tener un ingreso del Estado que financie el gasto público del Estado, de modo tal que la deuda externa, además de pagar los vencimientos permanentes de deuda externa, y así las cosas, hacia el año 89, la deuda externa se había incrementado de 45.000 a 60.000 millones de dólares, llegando en aquel momento, además con hiperinflación, si con tasas de inflación de más del 2000% por año, habíamos llegado a la segunda cesación de pagos del país. La primera había sido en 1890, la segunda cesación de pagos del país, segundo default del país, que produce que Alfonsín tenga que irse 6 meses antes, y ahí comienza el gobierno de Menem. La primera parte del gobierno de Menem se sigue con hiperinflación, y Menem, que gana con las promesas peronistas, ¿no? De revolución productiva y salariazo. Es interesante ver esto, ¿no? Porque las promesas fueron peronistas, ¿no? Bueno, apenas asume, comienza su discurso diciendo que vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Bueno, y además Menem había prometido que con el ingreso proveniente de las privatizaciones se iba a pagar la deuda externa. Bueno, la deuda externa no solo que no se pagó, sino que se incrementó desde 60.000 millones de dólares hasta 150.000 millones de dólares durante su mandato, es decir, se multiplicó por 2,5, con lo cual, bueno, sus promesas claramente no eran verdad. Se vendieron todas las empresas. También se produjo algo, digamos, que en aquel momento se vivió, que es que luego de todo el desmantelamiento que hubo de todas las empresas de servicios, sobre el final del gobierno de Alfonsín no andaba nada, no había gas, no había luz, menos teléfonos, y con Menem se produjo una modernización, ¿no? Que fue un poco una pantalla frente a la destrucción que se estaba haciendo, pero empezó a haber luz, empezó a haber gas y empezó a haber teléfono con Menem, ¿no? Si bien bueno, todo esto significó luego un retiro. Hay eso está en el capítulo 3, o en el 2 o en el 3, está en el 3 seguro, pero además creo que está en el 2 repetido, un decreto ley de Menem que, no me lo acuerdo textual, pero que libera la extracción de utilidades para todas las empresas extranjeras operando en nuestro país, ¿no? Se liberará el retiro de remesas para todas las empresas extranjeras operando en nuestro país. Es decir, esto produjo un saqueo en términos financieros que fue terrible. Y por eso esa es otra de las causas por las cuales la deuda externa fue
incrementada de la forma en que fue incrementada durante el gobierno de Menem, y en el año 91 era aproximadamente 6,5%. Es decir, a pesar de que, yo me acuerdo en la Facultad de Ciencias Económicas, donde nos venían a explicar que la robotización había desplazado a la clase trabajadora desde el sector industrial hacia el sector servicios. Y no es así. Lo que desplazó a la clase trabajadora desde el sector industrial hacia el sector servicios fue la destrucción de la industria. Fue la destrucción de la industria. Y en la Facultad de Ciencias Económicas yo me leía todos estos libritos explicándome el tema de la robotización. Mentira, mentira. Bueno, llega el año 91, entonces decía que la tasa de desempleo era del 6,5%. Y empieza un nuevo periodo en términos económicos, en términos de destrucción económica. Es uno de los, tal vez el más duro de toda la historia hasta ahora, hasta el 2015, por ponerle una fecha, que es la convertibilidad. Y viene con el mismo señorcito que habíamos nombrado antes, Domingo Felipe Cavallo. Y la convertibilidad tenía varios puntos, ¿no? Porque uno pregunta rápidamente y a veces dice, ¿sabes qué fue la convertibilidad? Sí, el 1 a 1. No, no fue el 1 a 1. 1 a 1 significa tipo de cambio fijo, es decir que $1 vale $1. Pero la convertibilidad tenía muchos puntos, como por ejemplo la caja de conversión. ¿Qué significa caja de conversión? Que cada peso en circulación tenía que estar financiado por $1. Entonces, estamos hablando de un país que tiene déficit comercial, que tiene déficit fiscal, que tiene déficit de todo el sector externo, con un retiro gigantesco de remesas por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país y demás. Entonces, para que entren dólares para poder emitir, la única forma en que esto podía hacerse es con incremento del endeudamiento. Entonces ahí tienen otra de las formas en las cuales el mismo modelo va generando un aumento del endeudamiento, ¿sí? Esto fue la convertibilidad, la apertura total de las importaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que las voy a explicar un poquitito más al detalle en un rato, la eliminación de los aranceles a las importaciones, el desguace del Estado, y ahí el Fondo Monetario Internacional tutelando, ¿no? Yo la verdad que, como tantos de nosotros, pensamos que el Fondo Monetario Internacional nunca más iba a volver, ¿no? Y yo he leído hasta tantos chistes, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, no viene al caso ahora, pero la tutela del Fondo Monetario Internacional, que exigía permanentemente ajustes y más ajustes para reducir el déficit fiscal. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce un ajuste y otro ajuste? Es decir, una disminución de la inversión social por parte del Estado. Al disminuir el nivel de actividad y destruir el poder adquisitivo de las mayorías populares, eso a lo que conlleva es un menor consumo y por lo tanto menor inversión, menor nivel de actividad, menor empleo. Eso reduce la recaudación del Estado, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad, por impuesto a las ganancias, por impuesto al consumo y por aportes y contribuciones. El 75%, 3 de cada 4 pesos que entran en el Estado, proviene del nivel de actividad. Por lo tanto, cuando el Fondo Monetario Internacional exige políticas de ajuste, porque hay que reducir el déficit fiscal, en realidad lo que está haciendo es aumentar el déficit fiscal, ¿sí? Bien, yo me acuerdo de esta cuestión que tiene que ver con el fin del gobierno de Menem, ¿no es cierto? Donde ya en esa época, y acá viene otro cuento, ¿no? Porque yo me acuerdo, estaba cursando en económicas, año 99, 2000, y entraban algunos señores con diplomas de Chicago, y no me acuerdo dónde más, y nos venían a decir, no, porque si se sale de la convertibilidad se va a venir la hiperinflación. Bueno, yo
les dije, en el año 91 la tasa de desempleo era más o menos 6,5%, con esas mentiras que también les dije, ¿no? Que en realidad no fue que la robotización desplazó a la clase trabajadora del sector industrial hacia el sector servicios, sino que lo hizo fue la destrucción de la industria, ¿no? Pero en el año 91, a pesar de todo, la tasa de desempleo estaba en el orden del 6 y pico %. En el año 95 es del 18%, en 3 años y pico, 4 años. ¿Por qué? Yo me acuerdo de las camisas en Chemea, ¿no? ¿Se acuerdan las camisas en Chemea? Que estaban a 10 pesos, 10 dólares, hoy serían 400 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés camisas chinas a 10 dólares y ponele que el costo de producir camisas argentinas sea de 15 a 20 dólares, la pregunta es, ¿cuál es más barata? ¿O cuál es menos cara? ¿La china o la argentina? ¿No? Y bueno, no es la China, porque la destrucción de la industria y del empleo llevó a que después de 10 años nadie tenga plata para seguir comprando la camisa china a 10 pesos. En cambio, si se hubiera protegido con medidas proteccionistas, ¿no? Si se hubiera protegido la industria argentina, entonces después de 10 años todos hubieran tenido la plata suficiente para seguir comprando camisas, ¿no? Porque los salarios se miden en términos reales, no en términos nominales. Ahora, si nos dan un aumento del 15%, suponete, ¿no? Entonces tenés, sí, me aumentó el sueldo. No, te bajó, porque si la inflación fue del 60%, el sueldo te bajó. El salario se mide en términos reales, es decir, en términos de su poder de compra. Bueno, entonces la destrucción de la convertibilidad, como les estaba diciendo, que llevó muy rápido la tasa de desempleo al 18%, esto fue incrementándose y por eso en el año 99-2000, cuando venían algunos a decir no, porque si se sale de la convertibilidad va a volver la hiperinflación, y en realidad yo me acuerdo con sentido común solamente, sin entender nada, entendía menos que ahora todavía, lo cual ya es mucho decir, y yo me acuerdo que decía, pero si la tasa de desempleo está en el 20 y pico %, la tercerización laboral y la informalidad está por encima del 50%. El nivel de pobreza está cerca del 50%. No puede ser lo que dicen estos tipos, porque cuando el dólar pegue un salto abrupto, que fue efectivamente lo que pasó, va a trasladarse un porcentaje a precio, que es lo que pasó, pero eso va a tener un techo. Y por eso había muchas agrupaciones en aquellos tiempos que hablaban de una salida de la convertibilidad, porque había que salir urgente de la convertibilidad que había destruido totalmente a la industria de nuestro país. Y año 99 gana De la Rúa con un voto anti-Menem para continuar las políticas de Menem, ¿no? Fue una cuestión que se instaló de esa manera. Votar al partido político contrario a Menem fue votar en contra de Menem, pero en realidad era la continuidad. De hecho, De la Rúa apenas gana, dice conmigo va a seguir $1, $1. Y bueno, y sobrevivió 2 años más la convertibilidad, hasta que llegamos al 2001 con una tasa de desempleo ya del 27%, y un país hecho cenizas totalmente. Y ahí vienen un par de cositas interesantes para considerar antes de hablar del periodo que empieza después, y también hay que hablar de la clasificación asimétrica que hace Duhalde en el año 2002. Hacia el 2001, donde vuelve Cavallo. En 2001, si no me equivoco, fue en el 2001 que estuvo López Murphy, que quiso hacer el arancelamiento de la universidad. Fue en 2001, no recuerdo si era 2000 o 2001, que duró 3 días. Después vino Machinea y después vuelve Cavallo, ¿no? Vuelve Cavallo, acá se producen 2 operaciones que significan el saque, en la historia de nuestro país, de los robos más grandes de la historia, ¿no? El megacanje, el blindaje. Bueno, la deuda externa durante el gobierno de la Rúa aumentó de $150.000 millones hasta $220.000 millones. Bueno, en aquel momento, cuando ya no teníamos más crédito externo, Cavallo pone el corralito. Y a mí me gusta aclarar algo que está mal instalado en la comprensión colectiva, porque muchos
recuerdan como que, o se dice como que el corralito sacó a la gente a la calle, y no fue así. El corralito no sacó a la gente a la calle. El corralito fue que para que la gente deje de retirar dinero a mansalva de los bancos, se podían retirar, creo que no me acuerdo si era 200 o 250 dólares por semana, que de alguna manera te alcanzaba para comer, y además se podían realizar transacciones, se podía pagar con tarjeta de débito. Entonces no estaba paralizada la economía por eso, estaba paralizada por otras cosas. Bueno, pero claro, eso no podía detener la inminente explosión, porque ya no nos prestaba más plata, y la única forma de mantener un esquema de permanente superávit comercial, superávit fiscal, acuérdense la caja de conversión, que para poder emitir tenía que entrar $1. Entonces había un déficit financiero inédito en la historia del país, y para poder detener esto se pasa de corralito a corralón, que es que ya no te dejaban sacar nada de plata del banco. Y tras esto, De la Rúa, en un anuncio bastante infeliz por televisión, pone el estado de sitio, y hay una película de Pino Solanas que se llama La memoria del saqueo, que empieza, la pueden poner desde el principio, a mí me gustan mucho las películas de Pino Solanas. Empieza la película con el anuncio de la Rúa y el cacerolazo, y ahí todos salimos inmediatamente a la calle y nos fuimos todos a Plaza de Mayo para pedir que se vayan todos. Bueno, después de renuncia Cavallo, renuncia de la Rúa, Argentina en cesación de pagos, pasan varios presidentes, asume Duhalde, y en enero del 2002, yo siempre digo que este fue el renacimiento de la Argentina, porque se deroga la ley de convertibilidad, que es lo que hacía años que estábamos esperando. Se deroga la ley de convertibilidad, y al derogarse la ley de convertibilidad, explico primero la parte favorable, que es que al subir el precio del dólar de 1 a 3 y pico, se encarecen las importaciones, entonces ciertos sectores de la industria nuestra comienzan a volver a tener competitividad, y yo recuerdo el barrio de Once, que es un barrio textil, el barrio de Once, todas las persianas cerradas, y que en enero del 2002 se empiezan a levantar las persianas, yo lo vi. Recobra, por lo menos la industria liviana, ¿no? Recobra competitividad, y ahí se empieza a producir un poco el renacimiento de nuestro país. Bueno, ¿fue tan fantástico el gobierno de Duhalde? Bueno, desde este punto de vista sí, porque renacer es renacer. ¿Qué significa? ¿Que la salida de la convertibilidad la hizo Duhalde? No, la hizo el mercado, pero bueno. Duhalde, ¿cómo la hace la salida? La hace con la especificación asimétrica. ¿Qué fue la especificación asimétrica? Que vos tenías dinero en el banco, lo cual también hay que aclarar algo, ¿no? En la época de la convertibilidad, vos ibas a ponerle con 1.500 pesos al banco y te decían: señor, ¿usted cómo quiere el plazo fijo? ¿En dólares o en pesos? Y qué sé yo, y dámelo en dólares. Pero era mentira. Es decir, no es que el que depositó dólares va... Eso también fue mentira. Eso también fue mentira, ¿sí? Porque nosotros, el ingreso, nuestro salario está en pesos, y siempre estuvo en pesos. Era mentira que estaba en dólares. Bueno, cuestión que, bueno, como sea, y a través de cualquier mentira o no, vos tenías un plazo fijo que era en dólares. Entonces, la especificación fue a 1.40, entonces ponele, vos tenías, se sale del corralón, se vuelve el corralito. Entonces vos tenías, ponele $10.000, se transforman en 14.000 pesos, pero le ibas a retirar 280 pesos por semana, ¿no? Ahora te la hago ponerle una semana. Vos fuiste a retirar $200, te dieron 280 pesos. Y todas las personas, los ricos, los pobres, la clase media, todos en la billetera teníamos dólares, pesos, patacones, lecos y papelitos de colores. En un país que estaba en cesación de pagos, sí, con un futuro totalmente incierto. Obviamente, ¿qué queríamos tener? Dólares. Entonces, ¿qué hacíamos? Salíamos del banco de hacer la cola de 3 horas y media, íbamos a hacer otra cola de 3 horas y media en la casa de cambio que estaba a la vuelta al banco para comprar dólares. Pero obviamente no comprábamos los dólares a 2,80, a 1,40, lo comprábamos a 2,80. Entonces, retiramos 280 pesos,
que equivalían a $200, y compramos $100, ¿no? Entonces, la película corta, sumando las semanas, si vos tenías un plazo fijo de $10.000 en el banco, pasaste a tener $5.000, obviamente, en el cajón de la mesita de luz de tu casa. No lo ibas a llevar al banco, que eso es lo que te robaron todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso fue una primera parte de la especificación asimétrica que hace Dualde. Pero hay otra parte que a veces se olvida, que es que Dualde fue muy bueno con los bancos, porque los bancos pobrecitos, si no, tienen que pagar. Por eso se llamó especificación asimétrica. Le dio bonos a los bancos por 10 años, para que el conjunto del pueblo le pague a los bancos durante 10 años. Y se pagaron todos los 10 años, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta el último que fue el BODEN 2012. Todos los años el pueblo argentino le pagó a los bancos pobrecitos para que no sufran el costo de la devaluación. Todo eso que se pagó durante 10 años también fue un costo a consecuencia de la especificación asimétrica que hiciera Dualde. Bueno, así las cosas, y con una deuda externa que era el 160% de nuestro PBI, comienza el 25 de mayo del año 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, que dice: no vamos a pagar con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Habíamos arrancado con una deuda externa del 160% del PBI, eso era 220 mil millones de dólares, y bueno, y el proceso le dio la razón, el periodo. El proceso uno se le mezclan cosas, ¿no? El periodo kirchnerista le dio la razón, porque hacia el fin del gobierno de Cristina Fernández, la deuda externa en moneda extranjera oscilaba más o menos en el 12% de nuestro PBI. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, uno de los años gloriosos de la historia de nuestro país fue el 2005. Y digo glorioso porque vino George Bush con la promesa del ALCA, y bueno, ahí estaban Néstor Kirchner, con Lula, con Chávez, y si no me equivoco estaba el Diego ahí también. Claro, y le dijeron la famosa frase, ¿no? ALCA al carajo, ¿no? ¿Qué significó esto? Que le pusieron una patada en el orgullo a Bush, con el Tratado de Libre Comercio. Ese era el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para hacer un fortalecimiento del Mercosur y luego la creación del UNASUR y la CELAC, para que tengamos un bloque regional de acuerdos comerciales, económicos y políticos. Eso fue fantástico. También fue fantástico que en el 2006, a principios del 2006, si no me equivoco nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares todos juntos. Ahora, acá viene un poquitito el complemento de lo que decía antes de las retenciones a las exportaciones. Porque las retenciones a las exportaciones, creo que yo decía, Argentina, bueno, hoy es un país que produce alimento para cerca de 500 millones de personas, y nuestro suelo lo habitan apenas 44 millones, ¿no es cierto? Y esta bondad de nuestro clima, de nuestro suelo, que hablaba desde 1711, bueno, ¿qué significa? Esta diferencia se llama renta agraria diferencial, lo han denominado renta agraria diferencial, esos 70 pesos, ¿no? Que produce la excesiva producción de nuestro suelo en comparación con lo que se produce en Europa. Bueno, si hay varios puntos que tienen que ver con las retenciones de las exportaciones. Una es esto, ¿no? que significa financiar al Estado, ¿no? con parte de este ingreso extraordinario proveniente de las exportaciones de alimentos y materias primas, financiar al Estado para dos cosas fundamentalmente: distribuir los ingresos, distribuir la matriz de ingresos, mejorar la matriz distributiva, ¿no es cierto? O sea, que los sectores más vulnerables y las mayorías populares tengan un mayor poder adquisitivo, un mejor nivel de vida. Y el otro es financiar también la industrialización del país. Pero otro punto, yo me lo acuerdo a Néstor Kirchner en el 2008 diciendo: ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que en su mesa usted no pague los precios internacionales,
para que usted pague precios que usted puede pagar. ¿Cómo es esto? Bueno, estábamos con esa... con eso el precio internacional 100, ¿no? Vamos a suponer que el precio internacional de la carne es de 100 pesos. ¿Dónde? Bueno, ahora ni en Roma de 100 pesos. Bueno, si el precio internacional de la carne es de 100 pesos, el intermediario exportador cobra 100 pesos. Si hay 30% de retenciones, 30 de cada 100 pesos los utiliza el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos y de industrialización del país, y el exportador ya no cobra 100, cobra 70. Entonces el precio en la mesa de los argentinos o en la góndola del supermercado, ¿sí?, baja de 100 a 70. Al quitar las retenciones, sube de 70 a 100. Bueno, este fue el efecto de la quita de retenciones y la devaluación padecido cuando asume Mauricio Macri. Cuando asume Mauricio Macri, procede a la quita de retenciones y la devaluación, que fue que nosotros teníamos, lo digo redondeado, ¿no? El precio de la carne a 70 pesos. ¿Y por qué subió a 150 inmediatamente? Porque nosotros teníamos un precio de, supónganse, 10 dólares. 10 dólares con el dólar a 10 pesos, era 9,60. Entonces, lo que ingresaba, lo digo redondeado, es 100 pesos por kilo de carne. Pero en realidad el precio en la mesa de los argentinos era 70 por el 30% de retenciones, ¿sí? Al quitarse las retenciones, eso sube de 70 a 100. Pero al subir el precio del dólar de 10 a 15, entonces 10 dólares por 15 pesos, entonces se transformó inmediatamente de 70 pesos a 150 pesos. Eso fue el efecto de la quita de retenciones y la devaluación que se hizo apenas ganó Macri, ¿no es cierto? Bueno, y durante el periodo kirchnerista, ¿no?, para decir un par de cositas más, no sé cómo ando de tiempo, pero bueno, quiero avanzar en la situación actual, ¿no?, y hablar de la bicicleta financiera para que se pueda comprender como otra de las herramientas que por tercera vez se utilizan en nuestra historia. La primera fue precisamente con la dictadura cívico-militar del 76 al 83, la segunda con la convertibilidad y la tercera ahora. Pero lo voy a contar haciendo fuerza para que se entienda ahora, ¿no? Una de las cosas que permitió al periodo kirchnerista haber pasado de un desempleo del 20%, porque con Dualde acuérdense que había mejorado un poquitito, de más o menos el 20% a un menos del 6%, fueron, a ver, ¿cuáles fueron las medidas? Las medidas heterodoxas, como se las llama, ¿no? Lo contrario a la convertibilidad, las medidas peronistas. Entonces, llamémoslo peronismo, ¿sí? No sé, no quiero ser fanático, pero llamémoslo bandera peronista, ¿no es cierto? Es decir, el control de las importaciones, los aranceles a las importaciones. ¿Qué son aranceles a las importaciones? Son un complemento del control de las importaciones. Las medidas de proteccionismo son, uno, barreras pararancelarias, que son productos importados que no pueden entrar al país, de lo que es fundamentalmente industria liviana, es decir, alimentos, textiles, indumentaria, electrodomésticos, autopartes, utensilios y demás elementos de industria liviana, pero también aranceles a las importaciones. Y eso produce una importante financiación para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque hay productos como, por ejemplo, bueno, autos importados, perfumes importados, whisky importado, ¿sí?, que pagan aranceles. Si pagan aranceles a las importaciones, esto lo está pagando la gente que dice, bueno, yo me quiero comprar el whisky escocés, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés whisky argentino para comprarte, pero si vos querés comprar un whisky escocés, pagás también el arancel, ¿sí? Los aranceles a las importaciones sirven ¿para qué? Para encarecer las importaciones de bienes transables, ¿sí? O sea, si vos tenés un producto que tiene aranceles, ese producto vale un poquitito más caro importarlo. Entonces, los aranceles también sirven como complemento para proteger a la industria nacional. Pero
ese dinero proveniente de aranceles a las importaciones lo pagan los sectores más favorecidos de la población en general, porque son los que pueden pagar las importaciones. Incluso esto fue también utilizado en el sector turismo. El sector turismo, que digo esto y paso al capítulo Macri. El sector turismo fue una industria que durante el periodo kirchnerista llegó a tener un crecimiento inédito en la historia de nuestro país, cerca del 8-9% del total del PBI. Eso es muy significativo porque el turismo es una industria transversal, en el sentido de que es una industria que genera industria, porque todos los sectores que reciben afluente turístico, ¿sí?, tienen que producir inversiones en infraestructura y en desarrollo, además de estimular su producción regional y sus artesanías locales. Entonces, todo esto lo que genera es que esta industria genera más industria. Pero el turismo tiene tres partes. Una cosa es el turismo interno, que se llama, que somos los argentinos viajando por nuestro propio país. Si ustedes se acuerdan, durante el gobierno de Cristina estaban esas propagandas que decían Argentina es tu mundo, conocelo, ¿no? Y que de alguna manera, como somos muy, en conjunto a la población, somos muy llevados por las propagandas, eso estimulaba a los argentinos a viajar por Argentina, además de los feriados puente que también hacían que para periodos breves de tiempo los argentinos viajemos por Argentina. Esa es una de las cosas que sirvió para estimular la integración de nuestro país, en conjunto con haber recuperado aerolíneas argentinas, haber recuperado empresas de servicio del Estado, es decir, dar marcha atrás a las privatizaciones de Menem y cuidar financieramente a nuestro país. Pero además el turismo tiene dos aspectos más. Uno es los extranjeros que visitan nuestro país, que son nuestras exportaciones de turismo, y es una fuente importante de ingreso de divisas. De hecho, en términos comparativos, ustedes piensen que España, que es un país más grande que Argentina en términos de PBI, Argentina está más o menos en el puesto número 20, estaba en el 17, llegó a estar en orden de PBI, Argentina llegó a estar en el puesto 17 en el mundo, hoy creo que está en el 21 o 22, España debe estar por el puesto número 15, o sea, España es un país más importante que Argentina en términos de PBI, y su principal fuente de divisas son las exportaciones de turismo. Entonces, no estoy hablando de un sector prescindible. Y el otro aspecto del turismo somos los argentinos viajando afuera del país. Allí es donde también se cobraban aranceles a las importaciones de turismo, ¿no? Los argentinos viajando afuera del país, estamos importando turismo, ¿sí? Entonces, los aranceles a las importaciones de turismo también sirven como protección del turismo interno, pero además como una importante fuente de financiación del Estado. Entre retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, llegábamos a tener cerca del 15% de la recaudación del Estado. Esto es lo que se eliminó apenas asumió Macri. Entonces, por eso conviene tener presente todo esto. ¿Por qué? Porque cuando asume Macri, se produce la quita de retenciones, la eliminación de los aranceles, la apertura de las importaciones, o sea que volvemos a tener, por un lado, la pérdida de divisas por importar productos que podríamos producir nosotros, y además lo que tenemos de vuelta es la destrucción de nuestra propia industria que pasa a estar desprotegida. Y quiero avanzar a la bicicleta financiera. ¿Qué es la bicicleta financiera que por tercera vez en nuestro país se produce? ¿Se acuerdan que hablaban de manera despectiva del control, lo llamaban cepo al dólar, ¿no? De la administración de divisas por parte del Estado argentino? Bueno, ¿qué es lo que querían? Yo me acuerdo cuando ganó Macri, esto lo cuento siempre, cuando ganó Macri, yo subo en el ascensor con la señora del cuarto piso, y le digo, ahora estamos contentos, señora, porque ahora estamos, no le digo señora, ahora estamos re contentos, ahora estamos
estamos comprando dólares, me imagino, ¿no? Me dice, no, mi hijo, ¿qué voy a comprar dólares si apenas me alcanza para comer? Ah, yo pensé que estabas comprando dólares, le digo. Bueno, yo estoy en el sexto. Ella se baja al cuarto, cerramos la puerta del ascensor y me dice, bueno, pero ahora por lo menos hay libertad, me dice. Que hay, que ya no existe más, y yo que trabajé, vos que sos empleada doméstica, yo tengo más derechos que vos. No se van a poder pagar las jubilaciones, a eso me refiero, por ejemplo. Sí, lo que vos traes, digamos, es otro de los focos de incendio, ¿no? Por un lado está lo financiero, que es que este modelo como modelo solo puede mantenerse con mayor endeudamiento, y por otro lado está el tema social, ¿no? El tema de la destrucción que están haciendo con la misma receta del Fondo Monetario Internacional que decíamos de la época de la convertibilidad. La destrucción del poder adquisitivo de los sectores populares y el aumento de la pobreza que sucede con el encarecimiento, en términos, siempre medido todo en términos reales, ¿no? Con el encarecimiento de todos los bienes de consumo y de los servicios y demás, esto va a llevar a una crisis social muy grande. Esa fue, digamos, tenía pensado decirlo, pero bueno, a veces uno va saltando y se olvida de cosas que son muy importantes. Uno de los grandes logros del periodo kirchnerista fue la ley de moratorias jubilatorias, ¿no? Porque durante la época de la convertibilidad mucha gente quedó fuera del sistema y de hecho el nivel de pobreza era tal que muchos decían, bueno, ¿qué hago? ¿Pago el monotributo o cómo? Y tenés que comer. Y esto que se hizo, la ley de moratoria jubilatoria, acompañada por la ley de movilidad jubilatoria, que aseguraba dos aumentos por año, incluyó al sistema jubilatorio más de 4 millones de jubilados que hoy no tendrían ningún ingreso, ¿no? Algunos dicen, sí, pero la mínima, yo laburé toda la vida, ¿qué preferís? ¿Eso o nada? Digamos, también había un tema discursivo, ¿no? Que a veces por los medios de comunicación se instalaba de una forma y muchos repetían. Bueno, hay que poder explicar estas cosas, ¿no? Para poder contestar esto, ¿cierto? Pero lo que pasa es que este gobierno se jacta de siempre hablando de Venezuela, el modelo de Venezuela, y en realidad Venezuela, los venezolanos no tienen jubilación, y este modelo va hacia esto. Ellos no tienen una jubilación, no tienen pensión, no tienen nada, sostienen a los adultos mayores los hijos. Y yo les digo, el trabajo en ANSES se están suspendiendo todo. Ahora, si no por esta plata y no ingresa plata, ¿cómo se paga todo eso? Sí, bueno, otra de las cosas que decían es, ganaron diciendo, no, esos afichecitos que a veces ponen, ¿no? Ganaron con la promesa de que se podía vivir mejor, ¿no? Y después cuando empezaron a aplicar medidas de contracción de ingresos, empezaron a decir, no, lo que pasa es que se vivía demasiado bien, ¿no? O sea, era una mentira, los tenemos ellos mismos diciendo, ¿no? La verdad que era, no era normal que la gente, que un trabajador medio, así literalmente, ¿no? Que un trabajador medio con un sueldo medio pueda comprarse un celular, irse al exterior y cambiar el auto. No es normal, ellos mismos lo dijeron. O sea, por eso una de las formas de actualizar esta frase es ganaron con el se puede vivir mejor y están gobernando con el se vivía demasiado bien, ¿no? Pero esas jubilaciones mal llamadas no es de casa, no solamente la tuvo la señora al lado de mi casa que limpiaba por hora o el trabajador, sino que también la oligarquía accedió a esa jubilación. Sí, pero ¿sabes qué? Yo tuve 2 tías que tienen 3 casas cada una alquiladas y esas señoras las sacaron igual, cosa que yo no quería hablar por esa razón, porque pero no correspondía. Sí. Yo me acuerdo una mujer de San Juan que me contaba, yo voté a Macri porque mi prima, encima la prima, un familiar,
No, bueno, que me decía, yo voté a Macri porque mi prima no trabajaba y recibía una asignación. Sí, encima encontré la propia prima, pero bueno. Bueno, pero a partir de lo que se instaló, que se le daba de comer a los vagos y toda esa cuestión, hay un artículo, que ese lo pueden encontrar por internet incluso, un artículo que se llama igual que el libro, del país dividido de la revolución cultural. Justamente tiene estos ejemplos, ¿no? Es decir, de cómo se produjo una división de las intenciones, ¿no? Cuando en realidad hubo muchos que fueron víctimas, ¿no? de repetir estas cosas. Preguntita, me preocupa mucho el tema de, si llegamos a volver a gobernar, cómo digamos, activar la producción nacional, o sea, cómo volver a formar el capital nacional. Y fundamentalmente por el tema que plantean mucho las pymes, de que tienen un costo alto de aportes patronales y cargas fiscales. O sea, se puede llegar a hacer un sistema diferenciado para las pymes, fundamentalmente cómo volver a formar o poder, porque se está descapitalizando el país, o sea, digamos, con este sistema. Está destruyendo la industria nacional y obviamente sí. que tiene una fábrica, cierra, no sé a quién le vende la máquina queda ahí, bueno, no se usa y quedó. Lo último que me preguntaste me hace acordar a Cavallo, cuando Cavallo decía, porque ustedes tienen que entender, decía Cavallo, ¿no? Cuando empezó el tema de la flexibilización laboral, decía, porque si bajan los costos para las empresas, entonces las empresas van a estar ávidas para contratar trabajo que va a ser más barato para las empresas, ¿no? Y eso es una instalación en el conjunto de creencias de ciertos sectores que es totalmente falso. De hecho lo explica la historia misma, ¿no es cierto? Que durante esa época, al reducir el poder adquisitivo de la mayoría de la gente, lo que se produce es también la destrucción de las empresas, porque no tienen a quién venderle, ¿sí? Y por eso Cristina Fernández decía, frente a un mundo que se cae, lo que hay que hacer es aumentar y estimular el mercado interno, porque es lo que mantiene la actividad, el empleo, la industria y la distribución del ingreso. Y lo que vos me preguntabas con respecto a la industria, mirá, no hay mucho secreto en estas cuestiones. El tema del control de las importaciones, dicho por ahí de manera más correcta, sería la vuelta a la administración del comercio exterior, es decir, poner barreras pararancelarias a productos prohibidos para importar, ¿no es cierto? Para proteger, proteccionismo, ¿no? Lo que se llama, queda lindo decir proteccionismo, porque no existe ningún país que se haya desarrollado sin proteccionismo. Lo hace el mundo ahora. Por supuesto, protección a la industria a través de barreras pararancelarias, aranceles a las importaciones de bienes transables, también para el turismo externo, volver a poner retenciones a las exportaciones para que el extraordinario ingreso de divisas proveniente de las exportaciones primarias financie la distribución del ingreso y la industrialización y el desarrollo. Entonces, con esas medidas es posible generar lo que vos decís. ¿Cómo? La regulación del ingreso y salida del capital. Bueno, obviamente lo que corresponde decir lo que se llama el tipo de cambio múltiple, ¿no? Que, entre otras cosas, también anula a la bicicleta financiera, ¿no? Lo que ocurría durante el último tiempo de Cristina Fernández, que estuvo bien implementado eso, de tener un precio distinto para el dólar ahorro, ¿no? Porque eso te elimina automáticamente las ganancias de la bicicleta financiera, ¿no? Si vos vendiste dólar a 20, pero cuando tenés que recomprarlo, tenés que comprar a 26, y bueno, ya no ganaste nada. Bueno, entonces volver a poner todas las medidas que anulen el estímulo de la actividad especulativa financiera para estimular, sí, la producción, la industria, la generación de empleo y de actividad en el país. La liquidación de las divisas por las exportaciones que vuelva a tener la obligatoriedad a los 60 días. Macri la puso que tienen 10 años los exportadores para liquidar. Estamos todos locos.
Macri puso 10 años para que los exportadores liquiden. Se hace un presupuesto de las exportaciones y los ingresos de las exportaciones, o sea, se pueden hacer dentro de 10 años. O sea que el presupuesto no sirve para nada. Sí. ¿Por qué no explicás un poquito la otra bomba? Una fue las Levac y ahora están las letes, que están en dólares. Eso sería bueno si lo podés aclarar, porque eso es una bomba futura muy complicada. Sí, digamos esta bomba, ¿no? Vos decís una bomba se cambia por otra bomba, por una bomba más grave, ¿no? Porque las Levacs son en pesos, pero claro, lo que genera es una fuerte presión cada vez que se va a renovar las Levac, ¿no? Porque muchos, como la colocación es en pesos y hay una tendencia del dólar hacia la suba, entonces, ¿cómo fue el negocio de las Levac? Bueno, lo digo de manera exagerada, o sea, dólar quieto, vendiste dólares a 20 pesos y los recompraste a 20 pesos. Entonces, toda la ganancia en pesos te la llevaste limpita en dólares. Ahora, si vos cuando vendiste dólar estaba a 20 y cuando tuviste que recomprar los dólares está a 30, y bueno, perdiste la ganancia. Entonces, para evitar eso que vos llamaste bomba, entonces lo pasan al ETE, que es deuda en dólares, ¿no es cierto? Y eso es una deuda mucho más trágica para el futuro de nuestro país, porque es deuda en moneda extranjera y nosotros no tenemos, no producimos esa moneda extranjera. O sea, lo que producimos son pesos, ¿no? Una consulta, porque esto que vos decías de ver el pasado contextualizado para poder leer el presente también o el futuro. Cuando hablaste de la especificación asimétrica de Dualde, vos planteabas la especificación de los ahorros, pero también estaba la otra parte que era especificar asimétricamente también las deudas que beneficiaron a empresas en forma impresionante. Claro. Y yo lo que digo es que no sea cosa que cuando haya que reconstruir todo otra vez esto, volvamos a cometer los mismos errores, no sé, errores entre comillas, porque yo creo que no fueron errores, fueron... Esa fue una presión de Clarín. Claro, Clarín. ¿Podés explicar un poquito esa parte? Que le exige la planificación asimétrica justamente para beneficiarse con esa cosa. ¿Cómo? Empezar más atrás de lo que él explicó hace un Sí, me pregunta por la especificación, en la época de la especificación Para asimétrica. la primera fue la estatización de las deudas de las empresas que hizo Cavallo en la dictadura. La segunda fue el salvataje de las empresas que hizo Dualde cobrándole dos mangos. Y va a venir una tercera seguramente, porque todas las deudas que han tomado, o todos los negocios estos que han hecho y la fuga de capitales que han hecho las empresas, deben tener algún formato así como de préstamos o autopréstamos, así, que el Estado en algún momento se tenga que hacer cargo. Sí, digamos, lo que hace Dualde, está muy bien tu complemento de pregunta, ¿no? Porque por un lado la especificación asimétrica fue robarle la mitad de los ahorros a la gente. Hubo algunos que han recibido bonos, ¿no? Y los cobraron los 10 años y esos bonos tenían una buena tasa de interés, o sea que les convino. Pasa que bueno, la mayoría de la gente no tiene plata suficiente como para decir, bueno, yo estoy seguro que por 10 años no voy a necesitarla. Una persona de clase media tiene un ahorrito y sabe que de última tiene ese ahorrito, entonces, y más en una situación tan convulsionada del país donde nadie sabía si iba a poder conservar el empleo, entonces naturalmente la tendencia fue a no recibir ese bono, sino a recibir los pesos y salir a comprar los dólares en la casa de cambio, ¿no? Eso fue una cosa. El otro aspecto de la especificación asimétrica fue los bonos a los bancos, y la otra parte de la especificación asimétrica fue especificar las deudas de las grandes empresas, ¿no es cierto? Que obviamente les licuaron su pasivo, ¿no es cierto? Favoreciéndolas enormemente. Yo diría un capítulo actual de eso fue Macri perdonando ayer o anteayer la deuda de Pérez Compán de 70 millones de dólares, ¿no? Y perdonándose a sí mismo la deuda del correo. Bueno, cada una de estas actualizaciones que se va a tener que hacer
tiene que ser no dentro de un plan que claramente favorece a los grandes capitales transnacionales, sino que tiene que atender a estimular lo que decía Perón: es impostergable expandir los ingresos de la familia de menores recursos, porque esa es la verdadera demanda nacional que genera industria y desarrollo. Entonces, con esa perspectiva y con recuperar políticas de distribución de ingresos, como por ejemplo los subsidios. Yo me acuerdo que cuando escribo un artículo que se llama Una Masa en el 2013, yo digo, bueno, pero lo que está proponiendo Massa es quitar las retenciones a las exportaciones, y bueno, si se quitan las retenciones a las exportaciones, ya no va a estar la financiación para los subsidios, para las asignaciones, para pagar jubilaciones y salarios y todo lo demás. Entonces, si asume Massa como presidente, vamos a tener un traslado a precios de todos los productos, además de lo que ya expliqué, ¿no? Eso de que digamos, del precio de la góndola versus el precio internacional. Entonces, digamos, todas esas políticas de distribución de ingresos tienen que ser centrales para recuperar el poder adquisitivo fundamentalmente del país urgente, porque ya estamos viviendo saqueos como el 2001. Entonces, por eso yo le contesté a ella que me preguntaba por los aspectos sociales. Yo digo, tenemos los aspectos financieros, que son un foco de explosión, pero también tenemos otros que son los sociales. Y los sociales tienen que ver con que ya la gente está teniendo hambre en un país que produce alimentos para 500 millones de personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es incrementar la actividad interna y el poder adquisitivo de los sectores populares, ¿no? ¿Cómo? Claro. Y que olvidaste el 13% de Caballo. El 13% de Caballo. Que nos pagaron en bonos. Sí, terrible. Lo que pasa... ¿Verdad que te decía? No, digo, entendimos un montón de cosas, nos vamos enojados, pero por ahí para ¿Conmigo? decir, no, nos vamos enojados por cómo estamos, por lo que se está pasando. Pero entonces digo, para irnos también con algo que nos llene, además de todo el conocimiento que nos trasladaste, por ahí necesito remontarme a cuando empezaste del Estado que creó, el tipo de Estado que creó Perón, que fue un Estado, desde mi punto de vista, que estaba sostenido en un trípode. Y ese trípode era la educación pública y gratuita, los trabajadores organizados en sindicatos y los partidos políticos. Y el neoliberalismo se dedicó a tratar de destruir el Estado, pero tardó mucho tiempo en darse cuenta que en realidad le faltaba destruir ese trípode. Y esto nos lo dijo Cristina el 9 de diciembre cuando se fue. Júntense, sean ciudadanos y salgan ustedes, porque si no se defienden ustedes y porque si no son creativos ustedes, nadie les va a dar ninguna solución. Entonces digo esto, veamos que cuando se ataca la educación pública, incluso gente que no está de nuestro lado y que no piensa tal cual pensamos nosotros, pero hay algo que por ahí no lo tiene conscientemente, pero sí lo tiene internalizado y que sale a defender la educación pública. Por ejemplo, entonces, digo, acerquémonos a los lugares colectivos que tengamos y estemos ahí cerca, y estemos cerca para pensar entre todos, porque no nos podemos quedar esperando a que si volvemos, alguien nos dé la solución. No podemos esperar a que alguien nos diga de dónde vamos a sacar la plata para las jubilaciones, de dónde vamos a sacar la plata para la gente que no tiene para morfar. Nos tenemos que juntar, tenemos que participar y nosotros tenemos que pensar y colaborar y acompañar en otra vez poder tener fuerte ese trípode que armó Perón, sobre el cual construyó ese estado de bienestar que todos conocemos. Gabriel. El tema de la discusión es que estos son ciclos. O
sea, Perón logra en determinado momento construir un estado de bienestar en un momento, bueno, una crisis mundial determinada y todo. Claro, el estado de bienestar se quita cambiando los ejes de distribución de la riqueza. El famoso, muchachos, el problema es el poder. El problema es que mientras haya oligarquía, mientras tengan la tierra, ¿qué hicieron? Bueno, se aguantaron mientras pudieron. Después agarraron y empezaron a tentar militares hasta que tuvieron las condiciones, en alguna crisis, convencimientos, distintos temas, para dar el golpe de Estado del 55 y para mantener proscrito el peronismo tanto tiempo. Después contaron otras que cuando se intentaba volver a avanzar, bueno, montaron la dictadura del 76 y después lograron construir algo que yo pensé que no iban a poder construirlo, que es, bueno, desde el punto de vista mediático, judicial, muchachos, si no hay reforma agraria, si no hay reforma financiera, si no se va al eje, y yo creo que esto, y perdóname por lo que voy a decir, Cristina lo va a tener que aprender también, porque el problema no es que van a ir por las reformas de ella, van a ir por ella, y van a ir por sus hijos, digo, por sus hijos y los hijos de todos los que de alguna manera se atrevieron alguna vez a decirle, mira, le voy a tocar un poco a la capital, terminemos con la dictadura del capital. Ahora, eso con reformas no se arregla, Terminar con la dictadura del capital no es reformar, no es decir, sí, le voy a sacar un 5%, no, hay que quitarles la tierra. Hay que quitarle la tierra tiene que estar al servicio de la producción, al servicio de un Estado popular. ¿Listo? Ah, claro, usted me da, eso lo dice Fidel Castro, sí, lo dice Fidel Castro, de acuerdo. Y lo hizo Fidel Castro. Eso es así, no vuelven más a Cuba, porque les quitaron el poder, no tienen más cómo generar poder. Listo, necesitan una invasión yanqui, no la pudieron hacer. Fenómeno. Bueno, un poco por ahí una más, más suave, ¿no? Que es la que vos me preguntaste, sobre irnos con algo bueno, y yo creo que, digamos, las apuestas dan como para que esto no le queda mucho, y bueno, yo siempre digo que hay que construir y cultivar todo el tiempo, y ahora más que nunca, porque cuando nos toque, no dentro de mucho, cuando nos toque volver a reconstruir el país, hacerlo con todo, ¿no? Hacerlo con todo significa todas las medidas del sector externo, de distribución de ingresos, ¿no? De la protección a las importaciones, de los aranceles, de las retenciones, de financiar los subsidios con las retenciones, de volver a las paritarias, que estén los salarios por encima de la inflación, todas las medidas, bueno, volver a reactivar el PAMI, volver a reactivar Aerolíneas Argentinas, volver a reactivar Atucha, volver a reactivar ARSAT, recuperar los 2 satélites que regaló este tipo, construir el tercero y el cuarto también, Atucha 3, digamos, todo lo que es generación de energía. Es decir, hay muchas cosas por hacer, y eso es así, hay muchas cosas por hacer. Cuanto antes empecemos, mejor, pero se tienen que ir y que se vayan cuanto antes. Por ahí, sí, alguien que decía que por ahí la gente no era consciente, pero que inconscientemente robaban a la gente. No, es consciente. Un ejemplo de la semana pasada. El mismo día que destruían el Ministerio de Ciencia y Técnica, que lo mandaban a Secretaría, los mismos tipos que decían que el ARSAT había que financiar INVAP y que no había que hacer más. Se reunió la semana pasada el BID Intal con todos los organismos vinculados al campo, a la producción agropecuaria. Van a instalar inteligencia artificial, una revolución de inteligencia artificial. El que vino por BID Intal es Gustavo Vélez, que es el presidente de esa aplicación para los países del BID, de aplicación de la inteligencia artificial.
participaron los think tanks, digamos, del campo, donde decían, bueno, el glifosato ya se acabó, ahora vamos a hacer una revolución de producción para darle al mundo con la inteligencia artificial. Vamos a tener aplicaciones que vamos a saber por qué nos llueve y entonces cuánto necesita una planta. Bueno, la guita que se va a invertir, digamos, que la idea, porque esto viene la idea de antes, es la idea que viene de las retenciones que no cobraban, la vamos a poner ahí para poner al campo, a la producción agropecuaria, en la frontera tecnológica más alta, como están investigando, decía uno de los participantes, China y Estados Unidos, que están en la vanguardia de la innovación y de la aplicación de la inteligencia artificial. El mismo gobierno que desfinancia, que no permitió que se construyan computadoras, porque se fundió la fábrica que ensamblaba computadoras acá en Argentina. Es decir, solamente producción agropecuaria, solamente sociedad rural, confederaciones rurales, un país agroexportador, sin mercado interno, sin trabajadores, sin jubilados, arréglense con un seguro de pensión de Berkeley & Company, y todo lo que se va a poner en función del desarrollo es para lo que es el campo, que son los dueños del poder verdadero y que estos tipos desde el primer día no han hecho más que servir a ese proyecto y lo siguen haciendo, y de paso cuando pierden reservas y se las lleva a la fuga, se fugarán ellos también un poco y otro poco los amigos. Pero esto es lo que vos indicabas perfectamente bien, es un proyecto que está llevando adelante. No es que se equivocan. No, está claro que no son errores, está claro que estuvo todo planificado. Sí. Aparte, cuando vos lees algunos detalles del día que compró Dujovne tanta plata y la retiró, y lo hizo a las 12 del mediodía y 12:30 había subido el dólar, o sea, el otro día, no hace falta ni siquiera pensarlo. El otro día en la televisión Maximiliano Montenegro explicaba que esta corrida de la cual sufre el gobierno y es víctima, entre comillas, la empezó el JP Morgan, que es parte del gobierno. Sí, mirá. Compraron 1.500 millones de dólares y se armó. Vos sabés que otro de los puntos históricos que a mí me interesa destacar tiene que ver también con otra de las cosas que muchos votantes de Macri, ¿no? Decían que es que Argentina estaba fuera del mundo, ¿no? Obviamente estaba fuera del mundo financiero, ¿sí? Un aspecto interesante, digamos, además de lo que dije del Mercosur, el UNASUR y la CELAC, es que Argentina, con los tratados bilaterales con China y con Rusia, tenía una inminente incorporación al BRICS. Y el BRICS, ¿no? Ese es el mundo productivo que nos interesa. El BRICS, bueno, ese BRICS, que son 5 países, me está hablando de una pavada. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Me está hablando de una pavada este pibe. Eso es la mitad de la población del mundo y la 4ª parte de la producción del mundo. Entonces, ese es el mundo que nos interesa, el mundo de la producción, no el mundo especulativo. Con Macri volvimos al mundo especulativo y financiero, que de vuelta, por tercera vez, está destruyendo el país, endeudando al país y generando un sometimiento comercial, productivo, financiero y cultural que no tiene precedente. Bueno, ¿alguna preguntita más? Noticia de último momento. Uruguay acordó con China ser el primer país latinoamericano en participar en el proyecto de la Ruta de la Seda.
Ruta de la... de la ruta de la seda. O sea, eso es por eso que está en el